En el vasto desierto de Arabia, hace más de 1400 años, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia de forma radical. Mahoma no comenzó su vida como un líder militar o un legislador, sino como un hombre dedicado al comercio que, según sus seguidores, recibió una serie de revelaciones divinas. Sin embargo, al analizar los registros históricos y los textos que dan forma a su biografía, aparecen sombras y contradicciones que hoy en día generan un intenso debate. Para entender el impacto del Islam y la figura de su profeta, es necesario alejarse de las versiones oficiales y observar los hechos documentados sobre su vida, sus decisiones personales y los momentos en que la supuesta revelación pareció adaptarse con precisión a sus necesidades inmediatas. Mahoma pasó gran parte de su juventud en las rutas comerciales, pero su vida dio un giro cuando comenzó a retirarse a cuevas solitarias para meditar. Fue en estos momentos de aislamiento donde afirmó haber tenido contacto con el arcángel Gabriel. Lo que comenzó como un mensaje de monoteísmo en una región dominada por el politeísmo, pronto se transformó en un sistema complejo que abarcaba la vida política, social y militar. A diferencia de otras figuras religiosas, Mahoma no solo predicó sino que empuñó la espada. Las crónicas detallan cómo, tras ser expulsado de la Meca y establecerse en Medina, inició una serie de ataques contra caravanas comerciales. Estas acciones no eran simples actos de fe, sino maniobras estratégicas para debilitar a sus enemigos y financiar su creciente movimiento. El crujir de la arena bajo los pies de sus guerreros y el brillo del metal en los caminos se convirtieron en la tónica de una expansión que no conocía fronteras. Uno de los aspectos más controvertidos, y que suele ser evitado en los círculos académicos contemporáneos, es la vida privada del profeta. Los textos islámicos más antiguos, como los hadices de Bukhari, relatan con detalle sus matrimonios. Entre ellos destaca su unión con Aisha. Los registros indican que el contrato se firmó cuando ella tenía apenas 6 años, y el matrimonio se consumó cuando cumplió los 9. Para muchos críticos, este hecho marca una diferencia fundamental con otras figuras espirituales, pues establece un precedente legal y moral que ha tenido consecuencias durante siglos en diversas sociedades. No se trata solo de un evento aislado, sino de cómo estas acciones fueron justificadas como disposiciones divinas. La cuestión de las mujeres en el entorno de Mahoma también arroja luz sobre el origen de ciertas normas sociales que perduran hoy. El uso del velo, por ejemplo, no nació de una búsqueda de santidad abstracta, sino de una situación cotidiana marcada por los celos. Las crónicas sugieren que Mahoma impuso restricciones a sus esposas para que no fueran vistas por otros hombres, dictando que debían cubrirse y permanecer tras una cortina. Esta disposición personal terminó convirtiéndose en una ley religiosa para millones de mujeres. Además, a diferencia de sus seguidores, a quienes se les permitió tener hasta 4 esposas, Mahoma recibió revelaciones que le otorgaban privilegios especiales, permitiéndole superar ese límite y mantener concubinas. Estas revelaciones convenientes, que aparecían justo cuando surgía una necesidad o un deseo personal, son un punto de fricción para quienes analizan el origen del Corán. Incluso después de su muerte, la sombra de estas leyes continuó proyectándose sobre sus mujeres. Se les prohibió volver a casarse, condenando a jóvenes como Aisha, que enviudó a los 20 años, a vivir décadas en soledad, sobreviviendo al profeta por casi 40 años sin la posibilidad de formar una nueva familia. Este control más allá de la tumba refuerza la idea de un sistema diseñado en torno a la figura central de un hombre y sus circunstancias personales. Un episodio particularmente oscuro y a menudo negado por los apologistas modernos, es el de los llamados versos satánicos. Según la tradición recogida por historiadores antiguos como Al-Tabari, Mahoma, en un momento de debilidad, y bajo la presión de los líderes de la Meca, recitó unos versos que reconocían la existencia de 3 diosas paganas como intermediarias ante Dios. Este gesto buscaba una reconciliación con sus enemigos para facilitar su aceptación. Sin embargo, poco después el profeta se retractó, afirmando que esas palabras no venían de Dios, sino que Satán las había puesto en su lengua aprovechando un descuido. Este evento plantea una pregunta inquietante sobre la fiabilidad de la revelación. Si un profeta puede ser engañado por el mal para decir algo contrario a su propio mensaje, ¿cómo pueden sus seguidores estar seguros de que el resto del texto es auténtico? Esta contradicción interna contrasta con las advertencias que se encuentran en otros textos sagrados. En las cartas de los apóstoles cristianos, por ejemplo, se menciona explícitamente que incluso si un ángel bajara del cielo para predicar un mensaje distinto al ya establecido, este debería ser rechazado. Esta es una de las razones por las cuales, desde una perspectiva teológica cristiana, la figura de Mahoma y el origen de su mensaje han sido vistos con profunda sospecha. Mientras que el cristianismo se centra en la figura de un Dios que se sacrifica por el hombre, el Islam pone el énfasis en la sumisión absoluta. La palabra misma, Islam, significa someterse.
Aquí no existe el concepto de un padre amoroso que busca la redención de sus hijos a través del perdón, sino un legislador supremo que exige obediencia total. El contraste entre las dos figuras centrales de estas religiones es total. Mientras que los relatos sobre Cristo hablan de resurrección y de un ejemplo de vida basado en el sacrificio no violento, la biografía de Mahoma está marcada por la guerra y la conquista. Desde sus primeros días en Medina, la estructura del poder islámico se construyó sobre la base de la victoria militar. Los infieles, aquellos que no aceptaban el nuevo credo, eran vistos como enemigos a los que se debía combatir o someter. Esta mentalidad ha perdurado a través de los siglos, y se manifiesta hoy en la persecución que sufren las minorías cristianas en lugares como Nigeria o Siria. En estas regiones, las iglesias de piedra son convertidas en escombros y las comunidades son diezmadas ante la mirada indiferente de gran parte del mundo. Resulta llamativo observar la reacción de las jerarquías religiosas actuales ante esta realidad. Existe una crítica creciente hacia los líderes de la Iglesia Católica que, en nombre de un ecumenismo mal entendido, parecen ignorar la naturaleza fundamental del Islam y el sufrimiento de sus propios fieles. El diálogo entre religiones se vuelve difícil, si no imposible, cuando una de las partes tiene como dogma la negación del pilar central de la otra. Para el Islam, Jesús no es el Hijo de Dios ni murió en la cruz. Algunas corrientes islámicas sugieren incluso que fue un impostor, como Judas Iscariote, quien murió en su lugar porque se le parecía físicamente. Al negar la crucifixión, niegan la redención y el núcleo del mensaje cristiano. Por lo tanto, intentar buscar una comunión total entre ambos sistemas es, para muchos, un ejercicio de hipocresía o una ceguera voluntaria ante la verdad teológica. Este encubrimiento se extiende a temas sociales candentes como la inmigración masiva en Europa. Obispos y altos cargos eclesiásticos abogan por la apertura de fronteras, a menudo beneficiándose de fondos públicos destinados a la gestión de estos flujos humanos. Se critica que estos líderes vivan en palacios, con chóferes y sueldos fijos, mientras piden a la población que acepte cambios culturales y demográficos que amenazan la cohesión de sus sociedades. Se les tilda de mercaderes del templo, personas que han convertido la fe en un negocio y que han dejado de proteger a sus ovejas para servir a intereses globales. La contradicción es evidente cuando se observa que, mientras estos líderes blanquean la llegada de culturas que son abiertamente hostiles al cristianismo, los sacerdotes de base y los pastores en tierras de misión están dando su vida para proteger a los perseguidos. La diferencia en el impacto que tienen los libros sagrados en sus lectores es otro punto de análisis frecuente. Se argumenta que cuanto más profundiza una persona en el estudio de la Biblia, más tiende hacia la paz y la compasión, siguiendo el ejemplo de las parábolas y las enseñanzas sobre el amor al prójimo. Por el contrario, se observa que el estudio riguroso y literal del Corán a menudo conduce a una postura menos pacífica y más radicalizada. Esto no es una coincidencia, sino un reflejo de lo que está escrito en las páginas de cada libro. Uno habla de un Dios que se hizo hombre para morir por la humanidad, el otro habla de un hombre que se hizo poderoso para someter a la humanidad bajo la ley de un Dios distante. El concepto de pecado también es drásticamente diferente. En la visión islámica, no existe el pecado original. El hombre es visto como un ser natural cuya principal preocupación debe ser la obediencia. No hay una necesidad de transformación interna o de gracia divina en el sentido cristiano, sino una necesidad de seguir reglas externas y rituales precisos. Esta falta de una dimensión de perdón y misericordia personal crea una estructura social donde la dignidad del individuo está subordinada a la comunidad y a la ley religiosa. No hay un consuelo del espíritu en el sentido de una relación íntima con la divinidad, sino una relación de siervo a señor. En el contexto actual, se habla mucho de un globalismo que busca unificar todas las creencias en una especie de religión mundial. Este sincretismo pretende borrar las diferencias fundamentales para crear una masa social fácil de gestionar bajo dogmas políticos comunes. En este proceso, la identidad cristiana de Occidente está siendo erosionada. Se presenta a todos los credos como iguales, hijos del mismo Dios, pero esta afirmación ignora que las definiciones de ese Dios son contradictorias entre sí. No se puede hablar del mismo Dios cuando una religión afirma que tiene un hijo y la otra considera esa afirmación como una blasfemia digna de muerte. La situación en las Islas Canarias es un ejemplo cercano de esta tensión. Líderes religiosos sugieren que la población debería experimentar la precariedad para entender la inmigración, mientras ellos mantienen sus privilegios. Se ignora el dinero que se mueve detrás de cada afirmación, y cómo estas posturas favorecen un sistema comercial que utiliza a los seres humanos como piezas de cambio. Al no advertir a los fieles sobre la realidad de las ideologías que están entrando en su territorio, la Iglesia está faltando a su deber de guía espiritual. La advertencia de San Pablo resuena con fuerza para quienes ven en estos movimientos una señal de advertencia. El que niegue al Hijo ante los hombres será negado ante el Padre. Para aquellos que mantienen su fe, la transigencia con sistemas que niegan la divinidad de Cristo
Y la realidad de su sacrificio no es un acto de caridad, sino de traición. La verdadera caridad consistiría en anunciar la verdad de su fe, guste o no guste, sin importar las presiones políticas o los intereses económicos de turno. Al final, la historia de Mahoma y los versos que marcaron el inicio de su religión no son solo curiosidades históricas. Son la base de un sistema que hoy compite por el alma de las sociedades occidentales. La falta de una identidad clara y la debilidad de las instituciones que deberían defenderla, están dejando el camino libre para una ideología que no conoce el compromiso. El estudio de los hechos, la lectura de los textos originales y la observación de la realidad sobre el terreno son las únicas herramientas para comprender un fenómeno que, bajo la capa de la religión, esconde una estructura de poder, sumisión y leyes humanas presentadas como mandatos divinos. La expansión del Islam no se detuvo en los tiempos de Mahoma. Tras su muerte, sus sucesores, los califas, continuaron la labor de conquista. Las tierras de lo que hoy es Oriente Medio, el norte de África y España fueron testigos del paso de ejércitos que llevaban consigo una nueva forma de entender el mundo. En estas tierras, la vida cambió de la noche a la mañana. Se establecieron sistemas donde los cristianos y judíos, aunque tolerados bajo ciertas condiciones, eran ciudadanos de segunda clase. Debían pagar un impuesto especial, la jizya, para poder mantener su fe y recibir protección. Esta estructura no buscaba la integración, sino la subordinación. La presencia de muros altos, calles estrechas, y la separación de las comunidades eran marcas físicas de una división profunda. En los mercados de estas ciudades conquistadas, el bullicio de los mercaderes se mezclaba con el llamado a la oración. Los antiguos templos y basílicas veían cómo sus cimientos eran reutilizados para nuevas construcciones. El mármol de las columnas romanas terminaba sosteniendo techos diseñados para una liturgia diferente. Este proceso de superposición no fue solo arquitectónico, sino también cultural. Se intentó borrar el pasado anterior a la revelación, un periodo que el Islam denomina Jailiyya o la era de la ignorancia. Todo lo que ocurrió antes de Mahoma fue considerado irrelevante o erróneo, lo que llevó a la destrucción de innumerables registros y tradiciones de los pueblos sometidos. A pesar de este intento de borrado, la memoria de las comunidades perseguidas ha sobrevivido. Hoy, en lugares donde el cristianismo fue una vez la fe mayoritaria, y ahora es una minoría bajo presión, los fieles se reúnen en secreto. Sus iglesias no tienen grandes campanas ni cruces visibles en el exterior para no atraer la violencia. En Nigeria, los ataques a aldeas cristianas son una realidad semanal. Hombres con armas largas irrumpen en los campos de cultivo y en los lugares de culto, dejando tras de sí un rastro de ceniza y dolor. La respuesta internacional suele ser tibia, tratando estos eventos como conflictos étnicos o económicos, evitando mencionar la raíz religiosa que los propios atacantes reivindican con orgullo. Mientras esto sucede, en Europa, el panorama es diferente pero igualmente preocupante para muchos. Las grandes catedrales de piedra, que tardaron siglos en construirse, y que representan la cúspide del arte y la fe de un continente, se vacían. Al mismo tiempo, se multiplican los centros de oración donde se predica un mensaje que, en sus versiones más literales, es incompatible con los valores de libertad individual y separación de poderes que definen a la civilización occidental. La paradoja es que las mismas sociedades que lucharon por liberarse de los dogmas religiosos ahora parecen abrir la puerta a un sistema que es mucho más rígido y menos dado a la autocrítica. La figura del Papa y de otros obispos ha sido puesta bajo la lupa por sus propios fieles. Se les critica que en sus discursos sobre la paz y el amor omitan las verdades incómodas sobre el Islam. Al llamar hermanos a quienes niegan la base de su propia fe, están creando una confusión que debilita a sus seguidores. No se trata de odio, sino de honestidad intelectual. Si el cristianismo es verdadero, entonces el mensaje de Mahoma no puede serlo simultáneamente. Son caminos que van en direcciones opuestas. Uno lleva hacia la libertad del espíritu a través del perdón, el otro hacia la disciplina de la ley a través de la obediencia. El encubrimiento romano, como lo llaman algunos estudiosos, consiste en no haber advertido a los fieles sobre la verdadera naturaleza del Islam durante décadas. Se ha preferido una convivencia cómoda basada en el silencio antes que una defensa firme de la verdad histórica y teológica. Esta falta de guía ha dejado a la población desprotegida ante un cambio cultural que no comprende del todo. El resultado es una sociedad fragmentada donde la cohesión se pierde y donde los valores cristianos, que permitieron el florecimiento de la ciencia, el arte y los derechos humanos, son vistos como algo del pasado, mientras se abraza un futuro incierto marcado por el globalismo. El globalismo actúa como una nueva religión, con sus propios dogmas y castigos para quienes se atreven a cuestionarlo. Su objetivo es la creación de un ciudadano del mundo sin raíces, sin patria y sin una fe sólida. En este esquema, el cristianismo tradicional es un estorbo porque ofrece una lealtad superior a la del Estado o a la de las organizaciones internacionales.
El Islam, con su estructura de sumisión, puede ser más fácil de integrar en ciertos esquemas de control social siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos límites. Sin embargo, los estrategas del globalismo parecen olvidar que el Islam tiene su propio proyecto global, uno que no acepta ser un simple actor secundario en el teatro de las élites occidentales. El dinero juega un papel fundamental en este escenario. El apoyo a la inmigración ilegal masiva por parte de ciertas instituciones religiosas no es siempre un acto de caridad desinteresada. Existen subvenciones, contratos y convenios para la gestión de centros de acogida que generan grandes beneficios. Es un negocio donde el sufrimiento humano se convierte en una cifra en un balance contable. Por eso, cuando un obispo habla a favor de abrir las fronteras, hay quienes se preguntan si está hablando el pastor preocupado por las almas o el gerente preocupado por la financiación de su diócesis. Los privilegios de los que gozan, desde chóferes hasta exenciones fiscales, les permiten vivir alejados de las consecuencias de las políticas que promueven. Para el ciudadano común, aquel que ve cómo su barrio cambia, cómo se cierran comercios tradicionales y cómo la seguridad disminuye, el discurso de la jerarquía eclesiástica suena vacío. Es la voz de los mercaderes del templo que Jesús expulsó con un látigo de cuerdas. Eran personas que utilizaban el lugar sagrado para su beneficio personal, ocultando la verdadera misión de la fe. Hoy, esa usurpación continúa en las altas esferas del poder religioso, donde se ha abandonado el Evangelio en favor de una agenda política que beneficia a un sistema que busca la disolución de las naciones y de las identidades tradicionales. La historia de los versos satánicos vuelve a cobrar relevancia en este contexto. Si la fuente de la revelación de Mahoma pudo ser contaminada por el mal, entonces todo el sistema construido sobre ella está en duda. No es solo un detalle biográfico, es una grieta en los cimientos de una religión que exige obediencia absoluta a sus textos. Si el profeta no pudo distinguir entre la voz de un ángel y la de un demonio en un momento tan crítico, ¿qué garantías tienen sus seguidores? Esta duda es la que los apologistas islámicos intentan silenciar a toda costa, persiguiendo a quienes se atreven a mencionar el episodio. En contraste, la fe cristiana se basa en documentos históricos que han sido examinados y cuestionados durante siglos. A pesar de los ataques, el núcleo del mensaje permanece. Dios se hizo hombre, murió en una cruz de madera y resucitó. Este evento cambió la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo. Ya no es un esclavo de los dioses o de la naturaleza, sino una persona con una dignidad intrínseca por ser imagen de su creador. Esta libertad es la que permitió el desarrollo de la conciencia individual, algo que no existe en el sistema de sumisión islámico, donde la voluntad del individuo desaparece ante el mandato de la comunidad y de la ley divina interpretada por los clérigos. La identidad de Occidente está ligada de forma indisoluble a esta visión del hombre. Si se pierde la base cristiana, la estructura de libertades que disfrutamos también caerá. Es un edificio que no puede sostenerse sin sus cimientos. Por eso, la defensa de la fe no es solo una cuestión de creencias personales, sino una cuestión de supervivencia cultural. Aquellos que niegan a Cristo ante los hombres, ya sea por miedo, por dinero o por corrección política, están cavando la fosa de su propia civilización. El futuro se presenta como una lucha entre la verdad y la conveniencia. Los que eligen creerle a Dios, y no solo creer en Él, entienden que el camino no será fácil. La historia nos enseña que las grandes verdades suelen ser incómodas, y que quienes las defienden a menudo sufren la persecución de los poderosos. Sin embargo, el ejemplo de los mártires en África y en Oriente Próximo brilla como una luz en la oscuridad. Ellos no negaron su fe para salvar sus vidas, mientras que en los cómodos despachos de Europa, otros la entregan a cambio de un aplauso mediático o de una subvención estatal. Al observar los campos de refugiados, las fronteras custodiadas y las iglesias vacías, queda claro que estamos en un punto de inflexión. La pregunta es si Occidente tendrá la fuerza para recuperar su identidad, o si continuará su camino hacia un sincretismo vacío que lo dejará a merced de fuerzas que sí saben lo que quieren y en qué creen. La biografía de Mahoma, sus guerras, sus matrimonios y sus contradicciones teológicas son la advertencia que muchos prefieren no escuchar, pero que sigue ahí, escrita en las páginas de la historia y en el polvo de los desiertos que una vez fueron cristianos, y hoy son el epicentro de un conflicto global que no admite tregua. La realidad de los países donde el Islam es la ley suprema muestra un espejo en el que pocos quieren mirarse. Allí, la libertad de conciencia es un concepto inexistente. El que decide abandonar la fe islámica para abrazar otra creencia o para no tener ninguna, se enfrenta a la pena de muerte o al ostracismo social más absoluto. Esta es la aplicación coherente de las leyes que Mahoma estableció en su madurez en Medina. No es una interpretación extrema, sino la práctica estándar en las teocracias que siguen el Corán al pie de la letra. Mientras tanto, en las sociedades liberales, se intenta presentar a esta religión como una fe de paz y amor, omitiendo deliberadamente los textos que ordenan el combate contra los infieles hasta que toda la religión pertenezca a Alá.
El papel de los medios de comunicación y de los sistemas educativos también es crucial en este gran encubrimiento. Se ha creado una narrativa donde cualquier crítica al Islam es etiquetada como odio, mientras que la crítica al cristianismo es vista como un ejercicio de libertad de expresión y progreso. Este doble rasero debilita la capacidad de análisis de la población. Se oculta que la expansión del Islam no fue un proceso de persuasión espiritual, sino de conquista militar. Se olvidan las batallas de Poitiers o el sitio de Viena, momentos en los que Europa estuvo a punto de caer bajo el mismo sistema que hoy se invita a entrar sin restricciones. La cohesión de Occidente dependía de una serie de valores compartidos que hoy están en tela de juicio. La familia, la comunidad local y la fe nacional han sido atacadas desde dentro. En este vacío, el Islam ofrece una identidad fuerte y una comunidad solidaria, la Umma, que atrae a quienes se sienten perdidos en el nihilismo de la modernidad, pero es una oferta que conlleva un precio: la renuncia a la libertad individual y a la capacidad de cuestionar la autoridad divina. Los sacerdotes que están en primera línea, aquellos que viven en chozas y comparten la escasez de su gente, son los verdaderos sucesores de la misión original. Ellos no hablan de globalismo ni de ecumenismo de salón, ellos hablan de Jesucristo y de la esperanza de la vida eterna, incluso cuando tienen una bayoneta en el cuello. Su testimonio es el que debería guiar a la Iglesia, y no los intereses comerciales de quienes usan la mitra y el báculo para fines políticos. La diferencia entre el mercader y el pastor es clara. El primero huye cuando llega el lobo, el segundo da su vida por las ovejas. El juicio de la historia será severo con aquellos que, teniendo la responsabilidad de advertir, prefirieron el silencio. No se puede construir una paz duradera sobre la mentira o sobre la negación de los hechos. Si el Islam es una fe basada en revelaciones contradictorias y en la vida de un hombre que utilizó la religión para consolidar su poder militar y personal, es necesario decirlo claramente. Solo a partir de la verdad se puede establecer un diálogo real, uno que reconozca las diferencias insalvables en lugar de pretender que no existen. La figura de Mahoma sigue siendo el eje sobre el cual gira todo este sistema. Su vida es el modelo a seguir para millones de personas. Si ese modelo incluye el matrimonio infantil, el uso de la violencia para la expansión de la fe y la imposición de leyes basadas en los celos personales, entonces el mundo resultante de esas enseñanzas será uno donde esos valores sean la norma. No se puede esperar una cosecha de paz de una semilla de guerra. La reflexión final nos lleva de vuelta a las palabras de los antiguos profetas y apóstoles. La advertencia sobre los falsos maestros y las doctrinas que niegan la verdad central del Evangelio nunca ha sido más relevante. En un mundo que busca la unidad a cualquier precio, la fidelidad a la verdad se convierte en el acto más revolucionario posible. Quien cree en Dios debe también creerle a Él, aceptando sus advertencias y su camino, aunque esto signifique ir contra la corriente del mundo y enfrentarse a los mercaderes que hoy ocupan los lugares de honor en los templos. La historia de los versos satánicos y del profeta que los pronunció es un recordatorio de que no toda luz viene del cielo, y que la verdadera fe se reconoce por sus frutos de vida, libertad y sacrificio amoroso, no por la sumisión impuesta a través del miedo y la espada. En las aldeas de Nigeria, bajo el sol abrasador, los cristianos siguen cantando sus himnos mientras recogen los restos de sus casas quemadas. En las ciudades de Europa, los ancianos observan con tristeza cómo las campanas de sus iglesias callan mientras otros sonidos empiezan a dominar el aire. La lucha no es entre personas, sino entre visiones del mundo que son irreconciliables. Una ofrece el perdón de un Dios que murió por nosotros. La otra exige la sumisión a un Dios por el cual nosotros debemos morir matando si es necesario. Esa es la elección que cada generación debe hacer. Y la nuestra no es la excepción. La verdad está ahí, escrita en la sangre de los mártires y en las páginas de la historia, esperando a que alguien tenga el valor de contarla sin miedo a las consecuencias.